escuchar los 4 ruidos cardíacos que le envía Alondra, junto con revisar la presentación de ciclo cardíaco y ver los 2 videos que están en la plataforma, tanto de ciclo cardíaco como de ruidos cardíacos. Esa es la única tarea para mañana, ¿sale? ¿Dudas de la tarea? No, doctora. Bueno, nada más es ver y escuchar. No me tienen que enviar nada, ¿va? Ok, voy a retomar la clase del jueves para que tengamos como un orden y no se me pierdan. Ok, ¿se acuerdan que hablábamos de excitabilidad cardíaca? Para que se pueda llevar a cabo el potencial de acción. Y les explicaba que el potencial de acción consta de 4 fases. La fase 0, que se lleva a cabo por medio de la despolarización rápida debido a los canales de sodio. La fase 1, que es la salida breve por los canales de potasio. La fase 2, o meseta, donde ya hay un intercambio de calcio y sodio. Y aquí la célula alcanza el umbral. Y la fase 3, por la repolarización debido a la salida de potasio. Y la fase 4, la recuperación de equilibrio por ATP-ASA, sodio-potasio, por medio de la bomba, ¿ok? Es un recuento nada más. Ok, acuérdense que los potenciales marcapasos son las despolarizaciones espontáneas y aquí es cuando se alcanza un umbral para poder desencadenar los potenciales de acción. Bien, pasando al siguiente apartado, que son las bases celulares de la contracción cardíaca. Recuerden que el miocardio va a estar formado por células musculares estriadas, las cuales van a contener muchas fibrillas paralelas y cada fibrilla va a estar formada por estructuras que se repiten en serie. Y la sarcómera, que es la unidad de contracción muscular, esta va a estar rodeada de mitocondrias para que pueda proporcionar la energía necesaria o el ATP, ¿sale? La sarcómera va a tener filamentos finos y filamentos gruesos. Los filamentos finos están formados sobre todo por una doble hélice con 2 moléculas de actina. Y esta se llama o es una proteína sin actividad enzimática, mientras que los filamentos gruesos van a estar formados principalmente por miosina, que es una proteína de gran peso molecular que consta de una parte alargada y otra parte globular y una con actividad ATPasa que va a interactuar con la actina. Aquí se los pongo. La miosina tiene la porción larga, la porción globular, la parte de ATPasa que va a interactuar con la actina. Bien, les hago un recuento que dice que las células musculares estriadas van a tener fibrillas paralelas que van a formar las sarcómeras, y las sarcómeras, ya se los había dicho, que es la unidad contráctil del músculo cardíaco, y van a tener filamentos finos y filamentos gruesos. Los filamentos finos van a estar formados principalmente por actina, que no tiene una actividad enzimática, y la miosina, que tiene o es una proteína de alto peso molecular, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, doctora. Ok. Hablando ya de fisiología cardiovascular como tal, tenemos que va a tener una función general del sistema de conducción ventricular. Y la porción más importante va a ser el gasto cardíaco o débito cardíaco. Esto se debe a la suma de diferentes flujos sanguíneos regionales y sobre todo a la demanda, la capacidad que va a tener mi corazón de responder tanto a la demanda como a la capacidad contráctil que tienen estos flujos sanguíneos y el retorno venoso, ¿sale? Bien, hablando de la contractilidad de la célula cardíaca, vamos a tener que ver una propiedad de las miofibrillas que va a consistir en la capacidad de acortar su longitud y de esta forma, pues obviamente producir tensión y desplazamiento, cuyo final será la reducción de las cavidades cardíacas de tal modo que se va a activar la expulsión de sangre de aurículos a ventrículos, sobre todo por el ventrículo izquierdo, ¿sale? ¿Alguien sabe cómo se conforma la sarcómera? Bueno,
¿Sí? Doctora. Bueno, está conformada por los filamentos, como dijo usted, delgados y gruesos, y que ellos van a formar bandas y líneas. Ok. La ¿Cuántas sarcómera bandas inicial tenemos? Vamos por orden. ¿Cuántas bandas tenemos? tenemos 3 bandas. Ajá, la Y banda I, ¿por qué está conformada? por la unión, por filamentos delgados, Ajá. La banda que A, sería la banda A por la unión de los filamentos gruesos y delgados. ok. La línea Z, La línea Z es solamente por los filamentos delgados y es donde se ancla las demás actinas. Y hay también otras proteínas de unión entre sarcómera. exactamente. Vamos a tener dos líneas Z que me van a permitir delimitar cada sarcómera. Muy bien. ¿Y la línea M? Y la línea M es nada más el centro en donde hay puros filamentos gruesos. Muy bien, excelente. Bien, como ya lo mencionó su compañera, vamos a tener filamentos gruesos que van a ser o están formados de miosina principalmente y filamentos delgados que van a contener actina, tropomiosina y acúmulos de troponina, ¿sale? En el proceso de contractilidad, que va a consistir fundamentalmente en la unión de las cabezas de la miosina con las moléculas de actina por medio del desplazamiento de la actina hacia el centro de la sarcómera, va a ser debido a que hay un cambio espacial de las cabezas de la actina con la miosina, ¿sale? Y vamos a tener 3 etapas principales en este proceso de contracción. Uno va a ser la unión de las cabezas de miosina con la actina, otro va a ser el cambio estructural de la cabeza que se va a deber a una rotación y obviamente al desplazamiento de la actina y al desacoplamiento de la unión de la miosina con la actina. El deslizamiento de la actina sobre la miosina nos va a ayudar a determinar el acortamiento del sarcómero, que es igual al acortamiento de la fibra muscular cardíaca. Bien, para que se lleve a cabo este proceso de contractilidad, vayan viendo el video mientras les voy explicando. Se va a deber a que se va a asociar con el aumento de la contracción del calcio en el citosol. Esto va a ser porque se va a liberar de una forma pasiva desde el retículo sarcoplasmático, el cual va a tener que unirse con la troponina y esto me va a permitir que haya un desplazamiento de la tropomiosina y esto haciendo posible la unión actino-miosina. Cuando se forma la unión actino-miosina, se va a producir el acoplamiento de las cabezas de miosina que van a tener un alto contenido de fosfatos de energía, obviamente debido a la consecuencia de la hidrólisis previa que tuvimos de ATP. Esto, la hidrólisis del ATP me va a dar como resultado que una nueva molécula de ATP aporte la energía necesaria para que se pueda almacenar en las cabezas de miosina y se pueda utilizar tanto en el transporte de calcio hacia el retículo sarcoplasmático por medio de la bomba de calcio. Bien. No se les olvida, otro punto importante es que durante la contracción la longitud de estos filamentos no varía, sino que se producen interacciones entre los filamentos de miosina y los de actina, de tal forma que los de actina se van a deslizar hacia el centro de la banda A. Por lo tanto, durante la contracción la banda A no varía de longitud, mientras que la banda I se acorta y las líneas Z, que son las que delimitan sarcómera con sarcómera, pues obviamente se van a cortar, aproximando entre sí las sarcómeras, ¿sale? Bien, ¿alguien sabe a qué se le denomina triada? ¿Qué es una triada? ¿O cuál es la diferencia entre una triada de músculo cardíaco y una triada de músculo esquelético? ¿Me escuchan?
Bueno, recuerden que la membrana de la célula muscular estriada va a estar formada por un sarcolema. Esta va a tener invaginaciones que van hacia el citosol. Y aquí vamos a encontrar túbulos transversales o túbulos T, ¿sale? Que van a ser adyacentes a las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático, y estas cisternas terminales van a rodear las miofibrillas a modo de red. El conjunto de un túbulo T con dos cisternas terminales adyacentes la vamos a denominar tríada, ¿sale? La diferencia del músculo esquelético al músculo cardíaco es que los túbulos T casi siempre están acoplados solo a una cisterna terminal en el músculo cardíaco, y en el músculo esquelético van a estar acoplados a dos cisternas, ¿ok? ¿Dudas de este proceso? Doctora. ¿No? Bueno. Bien, si no hay dudas, vamos a entender que van a existir dos características fisiológicas fundamentales para entender la mecánica del corazón. Y una va a ser la relación de la fuerza-velocidad y otra va a ser la relación fuerza-longitud inicial. Y aquí tenemos que el segundo mecanismo va a estar directamente proporcional a la ley de Frank-Starling. Y la ley de Frank-Starling junto con la ley de Laplace o de Laplace va a estar directamente proporcional o es relacionado con el gasto cardíaco. Bien, todo esto nos lleva a un fenómeno muy importante, a un proceso muy importante que va a ser el inicio del ciclo cardíaco, ¿va? Bien, la primera característica fisiológica va a ser la fuerza en relación con la velocidad. ¿Sí está proyectada mi presentación? Sí, doctora. Ok. Aquí la célula miocárdica o la célula cardíaca va a ser capaz de acortarse con rapidez para desarrollar grandes fuerzas, pero no ambas cosas al mismo tiempo. Esto quiere decir que si se acorta, tiene que desarrollar una fuerza de tal forma que permita la distensión de esta fibra cardíaca, de esta célula cardíaca, ¿sale? Y la velocidad de acortamiento es menor cuanto mayor es la fuerza desarrollada. Quiere decir que es inversamente proporcional. Si mi velocidad es menor, la fuerza tiene que ser mayor, ¿sale? Para que se pueda llevar la contracción cardíaca. Bien, y la relación fuerza-longitud, que tiene que ver con la ley de Frank-Starling. ¿Alguien sabe qué es lo que dice la ley de Frank-Starling? Bueno, yo recuerdo que decía que el corazón, bueno, en la fase de diástole, es capaz de expulsar grandes cantidades de sangre entre más llenado tenga. Ok. Literalmente dice, la tensión desarrollada por una fibra muscular al contraerse está en relación directa con la longitud inicial de la fibra, hasta llegar a un límite a partir del cual los incrementos de la longitud inicial de la fibra no conseguirán aumentar la fuerza contractil de la misma, sino disminuirla. ¿Qué quiere decir esto? Yo les pongo de ejemplo siempre a mis alumnos que la ley de Frank-Starling es como si inflaran un globo. El globo está desinflado. Cuando comienzan a meter volumen, ¿qué es lo que pasa? Las paredes del globo van a comenzar a distenderse, ¿no? Por el volumen que es mayor, el volumen interno es mayor a la capacidad externa que hay. Es lo mismo que sucede con el corazón. A mayor contracción de la célula cardíaca, mayor distensión de las fibras cardíacas para que pueda haber un mayor volumen. ¿Sí? Dice, la fuerza generada es directamente proporcional a la longitud inicial. Existe una longitud óptima en que la estimulación produce la máxima tensión y que corresponde a la longitud del sarcómero con el mayor número de uniones actina-miocinas susceptibles de activarse. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor fuerza, mayor debe de ser la tensión.
para que la longitud de la sarcómera y la capacidad contráctil sea mayor. Quiere decir que todo este proceso es directamente proporcional, ¿ok? ¿Dudas de esto? No, ninguna. ¿No? Hablando de la ley de Frank-Starling, dice que reconoce o va a estar en relación a la precarga. ¿Por qué? A un mayor grado de distensión, estiramiento de la fibra miocárdica al final de la diástole va a generar un aumento de la fuerza y con ello un aumento de la velocidad de la contracción. ¿Sale? Esto quiere decir que entre mayor se estire la fibra miocárdica, mayor tiene que ser la contracción cardíaca. Y por lo tanto, si mayor es la contracción cardíaca, pues obviamente va a haber más fuerza y más velocidad para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Bien? Vamos a tener dos fenómenos. Uno va a ser la tensión pasiva, que hablamos de distensibilidad, y otra va a ser la tensión activa, para que mi fibra cardíaca se pueda elongar. Sin embargo, durante la eyección, la capacidad de generar tensión va a ir disminuyendo, junto con la disminución del volumen que se genera para irse contrayendo, ¿sale? Y esto va a cortar la fibra muscular cardíaca. Para que me entiendan un poquito más o me explique mejor, quiero que vean esta diapositiva. Y aquí retomo los mecanismos de la contracción cardíaca. Tenemos que la ley de Frank-Starling es directamente proporcional y dijimos que entre mayor sea la contracción cardíaca, tiene que haber mayor distensión de la fibra muscular cardíaca para que pueda haber mayor fuerza y por lo tanto se pueda llevar a cabo una buena contracción. ¿De qué va a depender? De la precarga, ¿sale? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ah, Sí, doctora. se había salido. No. Nosotros le avisamos y no se llega a escuchar. Sí, por favor. Ya me perdí. Estábamos hablando de los mecanismos de la contracción cardíaca. ¿Se ve la pantalla? ¿La presentación? Sí, doctora. Ah, bueno. Bien. Entonces ya, entendiendo el mecanismo de que la ley de Frank-Starling va a estar directamente proporcional con la precarga, vamos a entender que el volumen sistólico de eyección del ventrículo izquierdo, dado en el ciclo, durante el ciclo cardíaco, va a tener tres fenómenos muy importantes. Uno va a ser la precarga o longitud del músculo al comienzo de la contracción. 2, la capacidad contráctil del corazón. Y 3, la poscarga o tensión que el músculo tiene que desarrollar durante la contracción. Esta relación es directa con los dos primeros factores, que va a ser la precarga y la capacidad contráctil, y es inversa lo que sucede, o es inverso este fenómeno, como sucede en la poscarga. Y la poscarga está relacionada con la ley de Laplace. ¿Qué dice la ley de Laplace? Bueno, yo encontré que dice que entre mayor sea el radio del vaso, mayor es la tensión de la pared para poder soportar una determinada presión. Igual relaciona la diferencia de presiones entre pues ambas caras de la membrana elástica y una, o sea, con la tensión superficial de la sustancia. En este caso pues sería la volemia.
Exactamente. Entonces, quiere decir que la ley de Laplace necesita ya de un gradiente para que pueda vencer esa resistencia, ¿sale? Vamos a ver qué es lo que dice textualmente. Dice, ley de Laplace es igual o directamente proporcional a la tensión parietal a la presión interventricular por el radio dividido entre el espesor de la pared. Esto quiere decir que... Doctora, disculpa que le interrumpa, ya nos ve la pantalla. Bien, que ¿ya se ve? Ya, doctora, ya se ve. Bien, esto quiere decir que la tensión parietal va a estar en relación con la poscarga y por lo tanto va a obedecer lo que dice la ley de Laplace, que entre mayor sea mi tensión ventricular, mayor va a ser el volumen y por lo tanto va a necesitar de una fuerza mayor para poder vencer las resistencias que tiene este ventrículo y así pueda ser eyectado el flujo sanguíneo. Bien. Entendiendo esto, vamos a ver que en la precarga vamos a hablar del volumen diastólico y de la poscarga vamos a hablar en relación a la tensión parietal. La precarga va a depender de 5 fenómenos muy importantes. Uno va a ser la frecuencia cardíaca. Si hablamos de un volumen telediastólico y de la frecuencia cardíaca, obviamente tenemos que hablar o entender que tiene que haber una correcta volemia, ¿sale? Si hay una correcta volemia o distribución de este flujo sanguíneo del gasto cardíaco, vamos a entender que tiene que haber una buena distensibilidad ventricular y por lo tanto una buena función ventricular para que haya un buen retorno venoso sistémico. Bien, hablando de la poscarga y entendiendo que se debe en relación a la tensión parietal, ¿de qué va a depender esto? Del radio, del grosor ventricular, de la volemia y de las resistencias periféricas sistémicas. Y hablando de la contractilidad y del inotropismo, vamos a hablar de la masa contráctil, de la fuerza que hay para que se lleve a cabo la contractilidad y del intercambio tanto de iones y el equilibrio del pH. Inotropismo tanto positivo y negativo y del papel del calcio, que ya vimos que es muy importante para que se lleve a cabo tanto el potencial de acción como la contractilidad fisiológica muscular cardíaca. Bien, hablando de la precarga y relacionando con la ley de Frank-Starling y entendiendo que la poscarga se relaciona con la ley de Laplace, vamos a entender que todo esto me va a llevar o me genera el gasto cardíaco. ¿Cómo es que se genera el gasto cardíaco? Por el volumen latido, que es el volumen sistólico de eyección y la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco va a estar regulado principalmente tanto por las resistencias vasculares sistémicas como la presión arterial. Bien, ¿dudas de esto? Ninguna. ¿No? Bien, si se entendió esto, vamos a entender estas 3 formulitas. Bueno, son 4. Y vamos a entender que la fracción de eyección va a estar determinada por el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Esto quiere decir que unos 2 volúmenes finales, tanto de la diástole como de la sístole, sobre el volumen total diastólico, ¿sale? El gasto cardíaco va a estar dado por el volumen sistólico, que es de 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca. Y van a ver que a mayor, o está directamente proporcional, a mayor frecuencia cardíaca, mayor va a ser mi volemia y por lo tanto mi gasto cardíaco va a estar aumentado. Entre menor sea la frecuencia cardíaca, menor va a ser el gasto cardíaco. En unos ejercicios que les voy a poner más adelante. Bien, y la presión arterial va a estar dada por el gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas. Y el gasto cardíaco también lo podemos calcular por la presión arterial sobre las resistencias vasculares sistémicas. ¿Dudas de estas fórmulas? No. ¿No? Bien.
Entendido esto, vamos a hablar todo para hablar del ciclo cardíaco. Y el ciclo cardíaco ya se los comenzaba a explicar el día jueves. Vamos a ver que es un proceso o una serie de fenómenos eléctricos, mecánicos, acústicos y hemorreológicos que van a interactuar entre sí y se sobreponen unos con otros en el tiempo. Tiene una duración de 80 milisegundos y va a tener dos fases, una fase sistólica y otra fase diastólica. La diastólica vimos que es la más larga, por lo tanto va a tener más periodos. Tiene 3 periodos, ¿sale? Y la fase sistólica, pues al ser más corta, va a tener menos. Y van a ser 2 periodos en totalidad del ciclo cardíaco. Bien, los periodos que les había dicho, que uno va a ser la diástole, que hablamos de la relajación cardíaca, y la sístole de la contracción cardíaca. La diástole va a tener 3 fases. Una va a ser la relajación isovolumétrica, el llenado pasivo y el llenado activo. Y la sístole va a tener la contracción isovolumétrica y la eyección. Aquí vimos que van a suceder 2 fenómenos muy importantes, que va a ser la aparición de los primeros 2 ruidos fisiológicos. Ok, el R1 vimos que se va a llevar a cabo durante la fase o el periodo sistólico, en la fase de la contracción isovolumétrica, ¿sale? Y va a ser por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el R2 se va a llevar a cabo en el periodo diastólico, en la fase de la relajación isovolumétrica, y va a ser por el cierre de las válvulas arteriales o sigmoideas, aórtica y pulmonar. ¿Dudas de esto? No, ninguna. Los primeros 2 ruidos vimos que totalmente fisiológicos, ¿va? Les voy a poner los audios para que se vayan familiarizando con estos ruidos. Espero que los puedan distinguir, tanto del R1 como del R2. Este es el primer ruido fisiológico. ¿Logran escucharlo? No, doctora. No. Ahora. No, doctora, todavía no. ¿No? Bueno. De todas formas, ya le pasé todos los ruidos fisiológicos a su compañera y la presentación de ciclo cardíaco para que se los pueda proporcionar. Bueno, vamos a ver que durante el ciclo cardíaco vamos a tener 5 eventos mecánicos muy importantes. Ya se los había mencionado. La diástole tardía, que va a ser la fase 1, aquí ambas cámaras van a estar relajadas y los ventrículos se van a llenar de forma pasiva. La fase 2, que es la sístole auricular, va a haber una contracción auricular fuerza a una pequeña cantidad de sangre adicional a los ventrículos. La fase 3, que va a ser una contracción ventricular isovolumétrica, aquí la primera fase van a estar cerradas las válvulas auriculoventriculares, por lo tanto nos van a dar la aparición del R1, pero no se crea la suficiente presión para que se puedan abrir las válvulas sigmoideas. La fase 4 ya va a haber una expulsión ventricular, la presión interventricular va a aumentar, va a superar la presión en las arterias y en las válvulas, y esto permite que las válvulas sigmoideas se puedan abrir y obviamente expulsar esta sangre.
Y en la fase 5, que es la relajación ventricular isovolumétrica, los ventrículos se van a relajar, la presión interventricular va a caer y va a haber el cierre de las válvulas sigmoideas. Bien. Ok, desglosando cada fase, vamos a entender que en la diástole tardía va a haber dos flujos, o dos llenados, perdón. Uno va a ser el llenado rápido, otro va a ser el llenado lento. En el llenado rápido, las válvulas auriculoventriculares se van a abrir porque va a haber una presión interventricular menor que interauricular. Por lo tanto, la válvula aórtica y pulmonar van a estar cerradas. Sin embargo, va a haber un llenado por presión ventricular que esta va a estar disminuida. Aquí se refleja el 70% del llenado ventricular y nos da la aparición del tercer ruido cardíaco. Ya habíamos visto que este tercer ruido cardíaco puede ser fisiológico y patológico. Fisiológico en aquellos casos que se requiera un aumento del gasto cardíaco de la volemia, como cual pacientes pediátricos, pacientes embarazadas, jóvenes que tengan una actividad física continua y atletas de alto rendimiento, ¿va? Y patológico, sobre todo en pacientes hipertensos crónicos que desarrollen una insuficiencia cardíaca, algunos fármacos como antidepresivos o que se utilizan para las crisis de ansiedad también me pueden condicionar un tercer ruido patológico, algunas valvulopatías, ¿sale? Dependiendo de la normalidad del flujo sanguíneo. Quiero que entiendan esto. Un tercer ruido puede denominarse también galope. Sin embargo, como ustedes, este galope tiene que tener nombre y apellido, ¿sale? ¿Cómo vamos a distinguir si es un galope de tipo auricular y como un galope de origen ventricular? Fácil. Si hay una normalidad del flujo sanguíneo de aurículo a ventrículo, lo vamos a denominar galope ventricular. Si hay una normalidad de ventrículo a auricular, lo vamos a denominar galope auricular. En el R3, ¿cómo es esta normalidad? ¿De aurículo a ventrículo o de ventrículo a auricular? ¿De aurículo a ventrículo? De aurículo a ventrículo. Entonces tenemos un galope ventricular. En el R4, que es casi siempre patológico, mi anormalidad del flujo sanguíneo va a ser de ventrículo a aurícula, entonces es un galope auricular, ¿va? ¿Por qué digo que en casi todos los casos es patológico? Porque se ha visto que en los pacientes geriátricos, por anormalidades o por alteraciones morfológicas, de hecho, en el ventrículo, ¿a qué se debe? A que hay una disminución de la tensión, una disminución del grosor, o puede que haya un aumento de la pared ventricular. A veces el volumen de eyección no es el mismo o requieren un aumento de este volumen. Me puede condicionar a un R4, pero no precisamente tiene que ser patológico, puede ser fisiológico, solamente en adultos mayores, ¿sale? Hablando del R4. Bien, ¿dudas de lo que acabo de explicar? Del R3 y del R4. No, doctora, ninguna. ¿No? Bueno, y por último, en el llenado lento, pues obviamente va a haber un aumento de la presión interventricular, que esto me condiciona que mi volumen siga aumentando y nos va a dar como resultado el volumen ventricular telediastólico, que habíamos dicho que es al final de la diástole. Acuérdense, proto al inicio, meso en medio, tele al final. Y van en toda la sístole o en toda la diástole, ¿va? ¿De cuánto es mi volumen telediastólico? Va a ser de 130 mililitros. Bien, me quedo hasta aquí. Mañana sigo explicando ciclo cardíaco. ¿Dudas de lo que acabamos de ver? No, ninguna. ¿No? Gracias. Doctora, disculpe, ¿cree que me podría repetir la tarea, por favor? Es que mi internet estaba fallando hace ratito y no escuché bien. Sí, la tarea es escuchar los 4 ruidos cardíacos, leer la presentación del ciclo cardíaco para mañana,
Son 11 diapositivas. Y Sí, doctora. ver los dos videos, tanto de ciclo cardíaco como de ruidos cardíacos. Está bien. Eso sería todo, ¿verdad? Eso sería todo. Sí, Gracias, doctora. ¿no? Bueno, por favor envíenme la clase. Sí, doctora. Una compañera nos hizo favor de grabarla y en cuanto me la envíe, yo la comparto a usted. Ok, muchas gracias. Así va a ser todas las clases, me las van a tener que grabar y enviar, por favor. Sí, doctora. Bueno, que tengan buen día. Descansen. Gracias, hasta luego, doctora.